Amazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... ¿Qué es unidad en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se ha convertido en el personaje central con el que cuenta el Ecuador para combatir y enfrentar la corrupción. Las tareas desde la fiscalía son enormes. Las presiones e intereses pueden hacer sucumbir un anhelo nacional que es el de no permitir que la impunidad reine. Hoy conoceremos los ejes fundamentales del trabajo que se cumple en la Fiscalía por parte de la fiscal Salazar. Y estos tienen que ver con la innovación, la transparencia y la efectividad. Trataremos los principales casos que están bajo el manejo de la Fiscalía y, por cierto, los problemas institucionales que enfrenta dicha entidad. Será un diálogo entonces con la mujer, con la profesional, con la abogada y, por cierto, con la magistrada. Vamos a empezar. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Doctora, sus nombres completos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Andrés, gracias por esta invitación. Mis nombres completos, Lady Diana Salazar Méndez. ¿En qué ciudad es la que usted se sentiría mejor? ¿En Ibarra o en Quito? En realidad nací en Ibarra. Es la ciudad donde pasé mi niñez, y en Quito es en donde me he desarrollado los últimos 20 años. Entonces, es Quito ya la ciudad que me ha acogido, que me abrió las puertas, y aquí estoy. ¿Se sentiría bien en Ibarra o en Quito? Ahora está en Quito y se siente a gusto. Me siento bien en las dos ciudades a las que amo. ¿Cuál fue su primer trabajo formal, doctora? Mi primer trabajo formal fue la Fiscalía General. Cuando yo estuve en tercer año de universidad, comencé a realizar mi función pública en calidad de asistente de fiscal. A la vez que estudiaba, también trabajaba. En la noche estudiaba, en la mañana realizaba este ejercicio. Posteriormente, cuando obtuve ya mi título de abogada, tuve la oportunidad de ascender en calidad de secretaria de fiscales, y posteriormente, tras un concurso de méritos, he ascendido a fiscal y ahora me tienen al frente de todo. De modo que su carrera está en la Fiscalía. Mi carrera la he desarrollado en la Fiscalía General del Estado. Un año antes de regresar a la Fiscalía General, estuve en la Unidad de Análisis Financiero y Económico con comisión de servicios. Por tanto, no he dejado de ser funcionaria. ¿Qué significa su madre, doctora? ¿Qué es mi madre? El eje central de mi vida, es quien me ha formado, quien sigo los valores que ella nos ha inculcado, no solamente a mí, sino a mis hermanos además. Y es un referente su madre, entonces. Por supuesto. Es un referente. Por supuesto. Y es la figura de la mujer valiente, de la mujer fuerte, que es capaz de sacar adelante a una familia y sola. Si yo le digo FIFA Gate, ¿qué se le viene a la cabeza? FIFA Gate, un juicio. Ya. Donde pude experimentar las presiones, pero también tuve la oportunidad de conocer cómo se tiene que desarrollar realmente una investigación de forma responsable y, sobre todo, de manera coordinada y con trabajo en equipo. Vamos a seguir entonces con la entrevista, pero ahora le voy a pedir una presencia a Belén. Ella está con nosotros y nos tiene una nota para iniciar ya de modo más formal y estructural el diálogo con la fiscal general del Estado. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Fue el 1 de abril de este año que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombró por unanimidad a Diana Salazar como fiscal general del Estado para un periodo de 6 años, tras haber alcanzado la calificación más alta en el concurso de méritos y oposición, 88,17 puntos. Conozcamos quién es Diana Salazar a través del siguiente perfil.
Lady Diana Salazar Méndez nació en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, en 1981. Es licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Jurisprudencia y magíster en Derecho Procesal. Su primer cargo en la Fiscalía fue en 2001 como asistente. En 2006 ocupó el cargo de secretaria y ya en 2011 se convirtió en fiscal. Sus primeros casos estaban relacionados con robos de celulares, hurtos, estafas y lesiones. Pero fue en 2016 que su nombre cobró importancia con el sonado FIFA Gate, en donde acusó al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, de haber participado en el delito de lavado de activos y logró sustentar el caso de tal manera que consiguió que el juez de turno lo sentencie a 10 años de cárcel y deje su cargo en el deporte ecuatoriano. Un año después, en 2017, su nombre volvió a sonar, luego de que fuera ella quien hallara 10 evidencias para acusar al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso de coimas en torno a la brasileña Odebrecht. En 2018, en cambio, pasó a ser la líder de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, en donde emitió informes de irregularidades financieras sobre el exministro Iván Espinel y otros casos. Tras un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, consiguió el mejor puntaje y se convirtió así a sus 38 años en la fiscal general más joven y en la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo. Doctora Salazar, la Fiscalía General del Estado es una entidad moderna, cuenta con un sistema tecnológico actual. Para enfrentar el delito, uno pensaría que siempre el delito va más adelante de la legislación y de la justicia. ¿Cómo define usted esto que le planteo? Adelante. Y tiene razón. Lastimosamente hemos encontrado una Fiscalía General obsoleta, que no se ha actualizado. Estamos nosotros justamente ingresando en un proceso de actualización y de optimización de todo nuestro aparato tecnológico. Aspiramos en el 2020 desarrollar un proyecto que lo estamos poniendo en marcha. Por ejemplo, tenemos equipos que datan del 2009 y del 2010. Esa fue la última adquisición que se hizo en este sentido. Y es por esa razón precisamente que uno de los ejes de esta administración tiene que ser necesariamente la innovación. La innovación. Usted lo ha dicho que la delincuencia camina... Va adelante. Más rápido que el Estado, en este caso. Por esa razón es que tenemos nosotros que luchar y buscar todas las herramientas para combatir a la delincuencia en general. A mí me interesa esto de la corrupción, del delito, en fin, frente al Estado o el Estado frente a mí me da la sensación que en algunos casos la corrupción, doctora, nos ganó al Estado. Tenemos algunos casos que vamos identificando, se tendría esa percepción, sin embargo, yo considero que son los momentos procesales los que tienen que primar. En este caso, se debe realizar una investigación de manera responsable y sobre todo objetiva, de tal manera que en el momento en que sean presentados los casos ante los tribunales, los jueces sepan valorar adecuadamente nuestras teorías. Por eso, la justicia va en esas condiciones. El delito no tiene esos elementos, no tiene estos controles, estas normas, estas leyes. Y además que nosotros debemos cumplir siempre con las garantías del debido proceso. Claro. La delincuencia no cumple esos procesos. No tiene esos límites. Así es. Por eso, el mundo me parece que en general ha perdido la batalla o está perdiendo la batalla frente al delito. Veía una cifra de las Naciones Unidas que son 6 billones de dólares los que se pierden cada año como consecuencia de la corrupción. Y esos son únicamente cifras. Usted sabe que el tema de corrupción jamás puede ser cuantificado de manera real. Las cifras que nosotros podemos tener. Sin embargo, yo considero que los estados están tomando los recaudos que se requieren para combatir este flagelo. Tengo otra pregunta que tiene que ver con los hechos actuales. Los detractores de su gestión, doctora, señalan que la Fiscalía General del Estado se ha convertido en un instrumento de persecución, que desde su oficina se lleva adelante ofensivas políticas de acosamiento. Eso dicen sus detractores. La Fiscalía General del Estado es una entidad técnico-jurídica. Jamás actúa con cálculos políticos. Lastimosamente, las decisiones que toma el fiscal pueden tener un impacto político, pero esto es
absolutamente independiente. Pero además debemos nosotros considerar que todas aquellas personas que han cometido conductas delictivas deben tener una justificación. Entonces, en este caso, la justificación es que son perseguidos políticos, pero resulta que las evidencias, que los elementos que se van presentando y que son públicos dicen lo contrario. Para decirlo de un modo más coloquial, cuando perdemos el partido de fútbol, le culpamos al árbitro. Por supuesto. En este caso resulta más o menos culpan a la fiscal que persigue. Pero le dicen algo más. Para afectar su aceptación y su credibilidad, insisten en que usted es la fiscal 10-20. 10 sobre 20. 10 sobre Así 20. me dicen. Y lo que yo les puedo responder es, imagínense si tendría 11 sobre 20, donde estuviéramos. Pero son temas que simplemente no me afectan. Yo estoy consciente que el funcionario público tiene que estar abierto a las críticas, a las observaciones y sobre todo a que las personas traten de descalificar la gestión. Más allá de una calificación o de una nota, yo considero que son los hechos, son los actos los que van calificando la gestión de uno u otro personaje. Adicionalmente, aquellas personas que califican de 10 sobre 20 se olvidan que la nota fue global. Usted en el inicio de esta presentación se pudo observar que fue 87 sobre 100. La más alta calificación. Que fue la más alta calificación. Entonces, únicamente ellos se centran en lo que les beneficia. Claro, pero todos somos seres humanos, doctora, y tenemos sentimientos, tenemos pasiones, tenemos amores, tenemos todo lo que tenemos los seres humanos. Y usted no puede estar aislada, no puede estar libre de esas pasiones, de esos sentimientos. Por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, las declaraciones de dirigentes políticos, todo eso debe afectarle a usted. En realidad me afecta para tener la precaución de no cometer errores, de ser más exigente y de demostrar con hechos la capacidad que tengo de manejar una institución y sobre todo de sustentar un caso. Ese es su propósito, Así sustentar es. el caso, Por sustentar, supuesto. esa es la... Sustentar el caso y administrar efectivamente toda una institución. Eso de la administración de la institución, eso distrae mucho la tarea suya. Es que en realidad es una doble función la que tiene Por el eso, fiscal general. así me refiero. Entonces tiene que ocuparse de todas las actividades de talento humano, de la administración, del presupuesto, de la organización como tal, de la buena marcha de la institución y también del direccionamiento, no solamente de las causas que tenemos a nuestro cargo, sino también de conocer al menos los avances en todas las causas que no puedan tener fuero. Ese es el trabajo que tiene que realizar el fiscal. Ahora, en el ámbito de la administración, digamos, usted señaló al iniciar su gestión que se proponía implementar 3 ejes. Hoy hemos tratado uno, que es la innovación. ¿Cuáles son los otros 2, si es tan amable? Es la transparencia y la efectividad. ¿Efectividad por qué? Porque debemos precisamente dar los resultados. Y la efectividad no significa inmediatez, sino trabajar con buenas respuestas a la ciudadanía. Y en el eje de transparencia es lógico, si nosotros estamos combatiendo el crimen, debemos ser transparentes en nuestra gestión. Hemos iniciado ya un proceso a la interna desde la institución. Hemos creado una dirección de transparencia. Estamos a puertas de que el código de ética entre en vigencia para que los funcionarios, pero que los funcionarios no solamente conozcan y que caiga eso en un libro que nadie lo abre o que no lo conoce, sino que lo implementemos. Pero para hacer eso debemos amar y empoderarnos de nuestra institución, que es el lugar que nos da de comer, que nos permite llevar el pan a nuestros hogares. Además de producir una causa tan noble que es finalmente la justicia. La justicia. Y que además la sociedad tiene fe en nosotros, tiene fe en el operador de justicia. Cuando las personas son víctimas de un delito, ¿a dónde acuden? ¿Usted cree que tienen fe los ciudadanos? Lastimosamente, me atrevería a decir que no tienen mucha confianza. Se ha perdido mucha confianza. Se ha perdido, pero poco a poco este es un camino que tenemos que comenzar, en que recuperemos la esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que los actos ya no van a quedar más en la impunidad. El tema, por ejemplo, relacionada con violencia sexual, es algo que afecta a la ciudadanía, al día a día. Día a día tenemos niños que están siendo abusados en las escuelas y que lastimosamente
no acuden a la fiscalía porque han perdido la confianza. Estamos trabajando, tengo ahora un equipo especializado dedicado al seguimiento de estas causas y sobre todo que el compromiso sea de las personas de confiar, de denunciar y que nos permitan hacer el seguimiento de esto. Respecto a uno de estos ejes que usted señaló en el sentido de tener profesionales, gente correcta, con valores éticos y tal y cual. Hay quienes, detractores suyos por cierto, señalan que hay muchos fiscales, funcionarios, que quedaron de la administración anterior y que se pueden convertir hasta en quinta columnistas, doctora. No necesariamente de la administración anterior, son funcionarios de carrera de muchos años. Ellos probablemente tienen mejores calificaciones. De muchos años van a tener mejores calificaciones. Claro. Precisamente el año que viene vamos a iniciar con un proceso de evaluación a los fiscales en primer lugar, luego vendrá el personal de apoyo, secretarios, asistentes, pero nosotros ya hemos comenzado, lastimosamente tengo que decirlo, hemos encontrado actividades ilícitas que estarían realizando algunos fiscales. Tanto es así que hemos procesado a nuestros propios fiscales. Uno en Chimborazo, por ejemplo, está privado de la libertad por temas relacionados con actos de corrupción. Lo propio en Esmeraldas. Y hace pocas semanas la Fiscalía lideró también un operativo en el cual 2 funcionarios fueron privados de la libertad y ahora están enfrentando procesos penales. De modo que la propia institución tiene capacidad de autodepuración, ¿uno podría decir eso? Por supuesto, y es que no podemos nosotros exigir si no damos el ejemplo. Ese es mi compromiso y mi objetivo. ¿Y hay instancias externas que pueden contribuir a eso? En instancias externas, yo diría que es un trabajo en conjunto y coordinado del que necesitamos. Por ejemplo, nosotros. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, por supuesto, tiene que ayudarnos, tiene que apoyarnos, además que es el órgano de gobierno, administración de la función judicial en general. Y entonces la Fiscalía no tiene la autonomía suficiente como para sancionar a sus funcionarios, por ejemplo, nombrar fiscales peor. Entonces, nosotros iniciamos el proceso de revisión y enviamos al Consejo de la Judicatura para que pueda adoptar las medidas que corresponden. ¿No le genera problemas que se le metan en su espacio? Esa es un mandato constitucional. Tenemos la obligación, las autoridades, de adecuarnos a lo que nos establece la norma y básicamente hemos tratado de siempre tener canales de comunicación y sobre todo coordinación en bien de la ciudadanía y del Estado, porque ese es el mandato. Ahora, todo esto, señora, pasa por el tema de presupuesto, o sea, el presupuesto, el dinero está alrededor de esto. Entonces uno dice, usted tiene los recursos para enfrentar, para llevar adelante estos anhelos. Y uno de los ejes, la innovación, genera recursos. Necesitamos estos recursos. Necesitamos para comprar esta tecnología. Para estar a tono con la modernidad. Sin embargo, hemos podido identificar que desde el año 2014 a la fecha, la Fiscalía General del Estado ha vivido reducciones en su presupuesto. Se ha ido disminuyendo el presupuesto. Ha sido disminuido. Por ejemplo, para el año 2019 se le asignó 141 millones. Para el año 2020 tenemos 138 millones de presupuesto. ¿Cómo podemos enfrentar a la delincuencia si no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo? Entonces, es momento que el Estado, de una vez por todas, asuma este compromiso de dotar de todos los recursos al sector justicia hasta para que nos puedan exigir resultados. Usted tiene un presupuesto como Fiscalía General del Estado. Como Fiscalía General. El sistema judicial, digamos, tiene otro. Es el Consejo de la Judicatura. En ese punto sí tenemos autonomía. Entonces, este presupuesto, o sea, usted tiene una partida que en el presupuesto dice Fiscalía General del Estado. 138. 138 millones y que el 91% de este presupuesto está destinado a gastos en personal, pago de sueldos. Y únicamente el 7% está destinado para bienes, servicios e inversión. Estamos trabajando para realizar convenios de cooperación, golpeando las puertas de países amigos, de organizaciones internacionales, para que puedan en algún momento solventar o financiar proyectos. Usted dice que se va el 90% en gasto de salarios, gasto corriente, pero usted necesita más gente.
Necesito más gente y necesito más equipos, necesito más infraestructura. ¿Y fiscales? ¿Más fiscales? Por supuesto. ¿Qué déficit de fiscales tiene el Ecuador? Tenemos un déficit de 500 fiscales. Necesitamos más 500 fiscales necesitamos para solventar las necesidades de la sociedad. Sin embargo, en este año 2019, gracias a las coordinaciones que hemos realizado con el Consejo de la Judicatura, en estos últimos 9 meses hemos tenido la incorporación de 12 fiscales, especialmente para temas relacionados con género y para las otras causas también. Poco a poco estamos avanzando y esperamos en el año 2020 poder incorporar más fiscales también. Doctora, el abuso y uso extraordinario de las órdenes de prisión y medidas cautelares. Una orden de prisión debe ser la motivación extrema, una decisión extrema. Así cuestionamiento es. que se le hace. De última ratio. Dicen los técnicos. De última ratio es la prisión preventiva, efectivamente. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal nos establece requisitos puntuales que se deben cumplir para solicitar esta medida. En todos los casos en los cuales la Fiscalía General del Estado ha solicitado esta prisión preventiva, hemos cumplido con ese requisito y sobre todo garantizando la inmediación de las personas al proceso. Le digo un tema. ¿Qué pasa con aquellas personas que están siendo objeto de un enjuiciamiento o de un procesamiento y resulta que huyen o se van? Entonces, lo que tiene que garantizar la Fiscalía General del Estado al pedir estas medidas es que podamos continuar con todas las etapas procesales. Por ejemplo, no es posible el juzgamiento en ausencia en todos los tipos penales. La Constitución de la República nos establece exclusivamente casos puntuales en los cuales se puede juzgar en ausencia. Llámese el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho y los delitos de lesa humanidad y que además son imprescriptibles. Pero un caso, por ejemplo, de lavado de activos, la persona tiene recursos, evade la acción de la justicia y ese caso queda en suspenso y después de algunos años opera la prescripción y el Estado de aquellos bienes que fueron incautados y que estaban administrando tiene que entregárselos. 3 preguntas muy rápidas. ¿Usted prefiere la montaña o el mar, doctora? La montaña. Soy una mujer de frío. ¿La bomba o el pasillo, si le doy a escoger las dos? Las dos. ¿La noche o el día? El día. Ok, hacemos una pausa y volvemos en un instante. Una vez que la fiscal general Diana Salazar asumió el cargo, más de 900 casos de corrupción estaban ya a la espera para que se iniciaran las investigaciones. Por ejemplo, heredó 13 investigaciones en contra del expresidente Rafael Correa. También se encontraban ya 5 investigaciones en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, una en contra del actual presidente Lenín Moreno y también una en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Además, 25 investigaciones en contra de legisladores acusados de diezmos y tráfico de influencias. Y entre los casos más relevantes en los que ha ejercido su función ya como fiscal general están, por ejemplo, el caso Singue, en el que acusó como presuntos autores del delito de peculado a 15 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass, algunos exministros, exfuncionarios públicos y empresarios. También está el conocido caso Sobornos 2012-2016, en el que están procesadas 24 personas por el delito de cohecho y otros de gran relevancia en cuanto a la lucha contra la corrupción. Bien, vamos entonces a presentar la segunda parte de este programa y quizás vamos a tratar ya aspectos más puntuales sobre las acciones que lleva la fiscal en los casos que hemos planteado. Pero antes quisiéramos conocer más de nuestra invitada. Y yo diría lo siguiente, doctora. En algunas publicaciones se ha dicho que usted viene del Ecuador profundo. ¿Cómo fue su niñez? ¿De qué hogar proviene usted? Usted, sí, del Ecuador profundo. Usted lo mencionó a mi madre, que fue el eje fundamental en nuestra formación y crecimiento. Vengo de una familia de 4 hermanos. Ahora somos 3 hermanos. Uno de ellos falleció hace un año aproximadamente, producto de un infarto de 34 años. Mi padre
también funcionario público. Mi madre, funcionaria pública, fue maestra durante ese tiempo. Ahora es una mujer jubilada, psicóloga educativa y bueno, somos una familia de clase... que viene de padres profesionales, así digamos. Es, a eso iba, Ya. de clase media, de funcionarios públicos, Claro. que nos hemos desarrollado y ahora seguimos sus pasos. Porque uno piensa, cuando refiere un origen como el suyo, piensa inmediatamente en el Valle del Chota. Por supuesto, y es que esa es más bien lo que se piensa de toda la población afrodescendiente. De ese sector. De ese sector, además que yo provengo de Imbabura, de Ibarra, pero mi familia, puedo decir que tuvo la oportunidad de todos ser profesionales. Mis tíos son profesionales en su momento, hace muchos años, y ellos nos han dado esa herencia, que es básicamente la educación. Solamente con la educación se puede cambiar la historia de todas las personas. ¿Usted ha sufrido hostigamiento? ¿Ha sido víctima de racismo, doctora? Por supuesto, día a día. ¿En qué se expresa? ¿Cuáles son las...? En las expresiones que se pueden escuchar. Aún incluso esas referencias de que se hace, de que si sirve o no sirve, de que la calificación o no, es producto... ¿Pero usted cree que eso es...? Es no. producto precisamente de ese tinte de racismo que tiene la sociedad ecuatoriana. No puedo generalizar ni decir que todos los ecuatorianos son racistas, sino que algunas personas, algún porcentaje de la población puede expresar y sentir rechazo a que una mujer afrodescendiente, además mujer, además joven, Sí, claro. y afrodescendiente, Usted tiene todos los ingredientes todos los ingredientes, esté al frente de una institución, dirigiéndola. Pero también esta es la oportunidad para demostrar que todas las personas somos capaces, sin distinción de su origen, de su condición o de su género. ¿Usted prefiere llamarse afrodescendiente o negra? Me es indiferente, afrodescendiente, negra, porque yo me autoidentifico como tal. Esas son mis raíces y básicamente eso es lo importante. Si me quieren decir negra de manera despectiva, pues no me ofende, porque así me autoidentifico también. Ahora usted vive bajo permanentes amenazas, su vida se desarrolla con extremas medidas de seguridad, guardias, escoltas, en fin. ¿Vale la pena una vida así, doctora? En realidad ha cambiado mucho. Siempre digo a manera de broma, vivo un arresto domiciliario Sí. porque tengo los policías casi 24 horas conmigo. Pienso que asumí una función, este es un reto y tengo que cumplirlo durante el tiempo que estoy designada. Perfecto. Ahora hemos referido a algunos de los casos que están bajo su manejo o que estuvieron bajo su manejo. Son 900, hemos dicho. ¿Cómo alcanzarse? ¿Cómo atender? ¿Y cómo establecer las prioridades? De especie de ranking de cómo actuar? Justamente esa es la efectividad que nosotros debemos presentar como uno de los ejes de nuestra gestión. Para ser efectivos debemos hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los casos. Y claro, son 900 que en algunas ocasiones son producto de denuncias que necesariamente la Fiscalía General del Estado tiene que aperturar. Pero no todas esas 900 causas significan que van a tener una sentencia. Claro. Y entonces nuestra preocupación y nuestra orientación tiene que ser en identificar aquellos casos que tienen un futuro procesal y que amerita nuestra atención. Es por eso que usted ha referido a algunos casos que han sido impulsados por parte de la Fiscalía General en estos apenas 9 meses de gestión. Así estamos nosotros realizando. Cuento con un equipo de fiscales que están en el día a día analizando e impulsando cada una de las causas. Ojo, sin importar de dónde provengan o las personas que están siendo objeto de investigación, porque la Fiscalía tiene que realizar e investigar hechos, no personas. Así es. Y entonces usted lleva una serie de acciones simultáneamente, unas de modo personal, otras con su equipo, y se produce el caso Sofía Espín. Y usted dice, no hay razón, no se debe continuar. ¿Y ese, por ejemplo? ¿Y qué ocurre ahí, por ejemplo? Y ese es una muestra del trabajo técnico y sobre todo objetivo que realiza la Fiscalía. En una parte de esta entrevista, usted manifestó que me tachan de perseguir políticamente a las personas.
En el caso de la señora Sofía Espín, si tuviese un componente de persecución política, simplemente la señora estaba prófuga y continuábamos con el procesamiento de la causa. Esto iba a prescribir, pero mi conciencia no iba a estar tranquila. ¿Y qué es lo que pasó? Que no habían los elementos suficientes. Hubo los elementos, teníamos los elementos. La señora realizó la conducta, se le procesó en un primer momento por oferta de tráfico de influencias y esa era la figura jurídica correcta. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, no sé bajo qué análisis se cambia el tipo penal y se le acusa por tentativa de fraude procesal. Jurídicamente, esa figura no existe. Doctrinariamente, el fraude procesal tiene que cumplirse. No existe la figura de tentativa y peor aún existieron en esta ocasión elementos que hagan pensar que hubo la tentativa. ¿Pero esa fue una falla de quién? Fue una falla técnica de la anterior administración. ¿De la Fiscalía? De la Fiscalía, tenemos que asumir. ¿Qué cambió entonces? Que cambió el tipo penal y se convierte en un obstáculo legal para que nosotros podamos proseguir con este enjuiciamiento. El delito presumido existía, pero por una falla de la manejo. Conducta hubo, sin embargo, no se lo encaminó adecuadamente y por eso es que la actuación de la Fiscalía debe ser absoluta, como de un médico, debe ser intacta, porque las conductas deben adecuarse a los tipos penales. Si falla un solo elemento, ya no tenemos el tipo penal. Pero ya no es culpa de la sociedad, pues es culpa de quien llevó adelante ese proceso, esa acción. Bueno, no estamos aquí para responsabilizar a uno u otro, sino que las respuestas tienen que darlas. No olvide que usted está para defender a la sociedad. Estamos para defender a la sociedad. Y si falla un funcionario, ¿qué culpa tenemos nosotros? Tenemos nosotros que responder ante la misma sociedad y también iniciar las acciones que correspondan de ser necesario. Su detractor, el del 10/20, señala que quién le devuelve estos tiempos perdidos, incluso la tarea que llevaba en la legislatura a Sofía Espín. Aquí debemos hacer una puntualización. Una cosa es el proceso penal como tal y otro es los procesos políticos que envolvieron a la exasambleísta Espín. Entonces, no debemos confundir y si el legislativo tomó una decisión y que tengo entendido que fue por incumplimiento de sus funciones, no fue producto del procesamiento o del encauzamiento que vivió la señora Sofía Espín. Entonces, no se debe confundir un tema Así es. Con el otro. Cada uno en su esfera. Así es. Adicionalmente, ¿quién le devuelve? Justamente el Código Orgánico Integral Penal, nuestra legislación establece tiempos de investigación. Es decir, que una persona, cuando se le procesa, cuando se le formula cargos, cuando se le inicia una instrucción fiscal, no necesariamente va a ser acusada al final. Para eso están los 90 días, para recabar elementos de cargo y de descargo, para que al final, con absoluta objetividad, el fiscal pueda decidir si presenta una acusación o dictamina de manera absolutoria. Usted señaló que hay un sistema y un esquema definido para establecer la jerarquía de los casos, el ranking que digo yo para establecer el trabajo que corresponde. Pero ¿y por qué se les quedó INA Papers? No se ha quedado INA Papers. ¿Qué pasa con INA Papers? INA Papers continúa su proceso de investigación. No puede ser público, lógicamente, porque así no se establece en nuestra legislación. Las investigaciones son reservadas, pero las personas involucradas en este tema conocen que día a día nosotros realizamos despachos y de impulsos en esta causa. Del propio presidente de la República pidió que se haga esta fiscalización. Así es, y conoce todas las acciones que nosotros vamos encaminando el día a día. El caso Sobornos 2012-2016, conocidos periodísticamente como Arroz Verde, ¿es el caso más complejo que usted maneja, doctora? En la actualidad, por el volumen se puede decir la complejidad, pero yo no... el esquema no es tan complejo. No es tan complejo. Porque más bien hemos podido encontrar una trama absolutamente clara de cómo se manejaba. Es más complejo, ¿no? Odebrecht es más complejo. El propio FIFA Gate era más complejo. Claro. Pero aquí hemos encontrado un esquema,
una estructura muy claro de designación de funcionarios de manera circular o en carrusel para que estén ubicados en puestos estratégicos y tengan la posibilidad de mantener un sistema de contratación con ciertas empresas que a su vez entregaban recursos o fondos a una organización y que ésta la utilizaba para varios Yo fines. leí esa declaración suya y me llamó la atención porque uno de los cuestionamientos que se hacía al gobierno anterior era justamente esto, de estar rotando el personal. Y decían los ministros que sirven para una cosa, después sirven para otra. Y un funcionario que está aquí lo pasan al de acá. ¿Este es el sistema carrusel que usted ha definido? Así es, porque si tenemos un acuerdo entre las personas, no tiene la posibilidad de abrir este círculo. Entonces, una persona es fungible y lo traslado, pero al final del día mantengo la misma estructura y mantengo las mismas actividades. Entonces, podemos encontrar que en los sectores estratégicos se encontraba una persona encargada. De estos sectores estratégicos hay varias empresas o ministerios que se encontraban al mando de ¿quiénes? De personas que iban rotando. Interesante. Como usted dice, no me parece tan complejo porque finalmente son los dineros que se captaban por parte de quienes manejaban la campaña. Y además que hemos encontrado facturas. Hay facturas. Hay facturas. ¿No Entonces, es solamente el cuaderno de Pamela? No. Además, que no es un cuaderno, son 11 cuadernos que reposan como evidencia. ¿Y lo de evidencia. las fechas no le generaba alguna dificultad? No. Aquí lo que debemos ver es que el juego de comunicación que han realizado las personas que están siendo objeto de investigación, tengo que reconocerlo, que ha sido un buen lenguaje comunicativo. Han puesto en el colectivo de que es una sola, no hay una sola prueba de que el cuaderno fue realizado eso es lo que posteriormente, pero resulta que son 11 cuadernos con varias anotaciones. Y tenemos facturas que fueron declaradas al Servicio de Rentas Internas, facturas que constaban además en una base de datos, tenemos los testimonios. Entonces, el mantener o sostener de que no tenemos elementos, un solo elemento probatorio o que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación de manera responsable, es solamente un medio de defensa. Aquí se desvanece la teoría de que nadie roba ante notario público. Casi aquí han dejado todas las han dejado contundencias y todos pruebas, los rastros. Yo me atrevería a pensar que se creían intocables. Intocables. Claro. Así es. Entonces, hagámoslo de cualquier manera y dejando todos los rastros posibles. Hay otros casos en los que tenemos que ir Más armando. difícil. Aquí está todo claro. Entonces, las empresas privadas aportaban a la campaña con el afán de luego tener beneficios en contratos, en ayudas oficiales, tal. Pero las empresas privadas también son responsables, doctora. Por supuesto, y no solamente a la campaña. Ellos aportaban, por ejemplo, para celebrar cumpleaños de los funcionarios, de los más altos funcionarios del gobierno. Ellos aportaban para realizar depósitos y luego pagos de tarjetas de crédito. Ellos aportaban para varios fines. Ellos aportaban para las vallas. Ellos aportaban para las campañas de gobierno, no para las campañas electorales. Eso también tiene que tener claro la ciudadanía, que no se trata de un tema netamente electoral. ¿Se acuerda el soborno? Es como que yo le entrego a usted un soborno, le entrego $10 y de esos $10 usted decide en qué administrarlos o cómo gastarlos. Entonces, $1 lo destina para comprarse un cigarrillo, otro $1 lo destina para comprar un esfero, otro $1 lo destina para regalarlo y otro lo guarda en su bolsillo. Así destinaban estos sobornos y parte de esta coima la destinaron para campañas electorales, otras partes era para... tenía múltiples destinos. Así es. No era solamente que se provocaba esto para la campaña. No. Era un fondo común, una bolsa. Un fondo común. De donde sacaban... Y para diversos fines y que hemos nosotros llegado a establecer además. Campañas, por ejemplo, del Yasuní, para varios Pero beneficios. resulta extraño por eso, ¿no? Porque tenían plata suficiente, era un gobierno que tenía dinero, sin embargo... buscaban más. Bueno, ahí tenemos la razón del por qué. Además es apasionante su trabajo, ¿no? Sí, eso es lo que me gusta. Y usted me decía si vale la pena. Sí vale la pena porque estoy haciendo lo que yo hago. Pero tiene miedo. No tengo miedo. O sea, estas podrían ser mafias, redes que eventualmente pueden provocar cualquier cosa. En realidad son, y siempre digo, soy muy creyente y las cosas son perfectas. Yo voy a estar, mientras Dios quiera que esté, en el lugar
donde tenga que estar. Está en manos de Dios, Así entonces. es. Yo le dije lo de las No empresas. dependo de los hombres. Sí, pero los hombres son los gestores de las maldades. Bueno, pero también y me serían los protegen. que le pueden provocar un atentado y tal. ¿Usted cree que ese almuerzo en el restaurante tenía un direccionamiento Yo hacia usted? pensaría que fue un tema de delincuencia común, que no hubo ningún No. tipo de direccionamiento. No hay para qué alarmarse, no hay para qué victimizarse tampoco. Tenemos que ser conscientes y muy objetivos. Ya. Lo de la empresa privada me quedó Lo de pendiente. las empresas- Son corresponsables. Por supuesto, porque si usted no tiene a la persona privada a la que se somete a este sistema de corrupción, que para mantener su contratación entrega el soborno, no va a tener recursos. Tenían además la obligación de denunciar en su momento si es que estaban siendo objeto Así es. de chantaje o de extorsión o de presión para obtener esto. No tenemos registro de ninguna denuncia presentada, pero sí tenemos el registro de que ellos pagaban las facturas de los gastos de todas estas personas que están siendo objeto de Esto investigación. es de ida y vuelta, sin Por duda, de supuesto. doble vía. Y es, ojo, la primera vez he manifestado en la sala de audiencias, es la primera vez que en una sala de audiencias se encuentran tanto los funcionarios públicos y los privados, y adicionalmente los funcionarios del más alto nivel, porque adicionalmente hemos estado acostumbrados en el Ecuador a que se persigan las causas exclusivamente para las personas del bajo nivel. Entonces, por ahí escucho que dicen, es que no están las personas que suscriben los contratos, pero es que claro, los que suscribían los contratos estaban siguiendo las órdenes de sus En superiores. niveles más bajos que disponían los superiores, claro. Y por supuesto, porque a eso estaban Sin duda. acostumbrados. Entonces, ahora hemos direccionado de manera estratégica, y si queremos realmente combatir la corrupción y romper con todas las estructuras, tenemos que ir a la cabeza. A la cabeza. Y las medidas cautelares de los responsables de eso están en vigencia todas. Las medidas están en vigencia, ellos se están Incluso el presentando. de Alexis Mera. Así es, el señor ¿Pero por qué tiene prisión domiciliaria? no es prisión Hay domiciliaria. quienes hacen burla y llama- dice el doctor no está embarazado. ¿Y cómo así tiene? Tiene un arresto domiciliario producto del cambio de medida que le realizó la propia Corte Nacional de Justicia. Entonces, de la prisión preventiva que él mantenía, le dieron una medida que no es de última ratio, que no caduca y que tampoco es prisión preventiva, entonces no se puede asimilar a que No corresponde a esto. el que está privado de la libertad, sino que él está en su casa esperando a ser juzgado. ¿A qué lugar del mundo le gustaría viajar ahora mismo, doctora? Ahora mismo, a un lugar que no conozco, quizá al Oriente, al Medio Oriente. Ya. ¿Y cuál es el personaje de la vida real con quien usted quisiera encontrarse en el ascensor? En el ascensor. Quisiera encontrarme quizá con el expresidente de los Estados Unidos, porque él es un referente. Barack Obama. Él es un referente de lucha, de posicionamiento y sobre todo ha marcado hitos en el antes y el después del pueblo negro. ¿Y en el ascensor usted le hablaría en inglés o en español? En lo que sea posible. ¿Y cuál es Mientras nos entendamos. ¿Y cuál es el ideal de felicidad que usted tiene? El ideal de felicidad, la paz. Estar en paz, poder llegar a mi casa, abrazar a mi hija y estar tranquila. Bendiciones. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante. Vamos a la segunda parte, a la tercera parte del programa, y quisiera empezar por un tema que hemos hablado mucho de sus padres. Usted hizo una referencia ahora mismo que fuimos al comercial de que quisiera llegar a la casa a abrazar a su hija. ¿Qué significa su hija, si es tan amable, doctora? Es lo que me tiene, es el motor. Es el motor. Es el motor, es lo que me tiene aquí. Como siempre le digo, es el motivo para que yo pueda seguir adelante, y todo lo que hago lo hago por ella, para que ella tenga la posibilidad de tener un país mejor, de tener un futuro también. Yo hace un momento le pregunté sobre el miedo. Quisiera insistirle frente a la relación con su hija. ¿No tiene miedo de ese futuro en una sociedad tan violenta, en una sociedad de tanto consumo? En fin, esto que estamos construyendo. Precisamente para eso tenemos que trabajar, para dejarles un país mejor a nuestros niños. Ellos están creciendo y tienen que heredar días mejores. Ya nos ha tocado a nosotros vivir
estamos en ese camino. Yo considero que estamos a tiempo, que no todo está perdido y que es momento ya de pensar en que mejores días esperan para nuestros niños. Ahora, y yo le voy a insistir algo que también le dije, en el sentido de que tengo la sensación de que frente a la corrupción, frente a la pobreza, frente al narcotráfico, el mundo, los estados, la institucionalidad, lo formal se ha derrotado, se ha perdido. En el momento en que, digamos, en que hemos perdido la batalla, simplemente deberíamos cruzarnos de brazos. Claro, ya estamos derrotados y dejar pasar. Tenemos que comenzar a trabajar, pero de manera coordinada. El crimen organizado trabaja precisamente estructurado. Y así es momento de que las instituciones lo hagamos. Esto no significa injerencia en una u otra función, pero sí coordinados, porque para eso estamos, para que el Estado tenga la posibilidad de dotar a sus ciudadanos de días mejores, de sociedades más justas y sobre todo darle paz, más seguras, que las personas tengan la posibilidad de tomar un taxi en la calle, sí, pues, y que no tengan el temor de ser asaltados o de que puedan ser violadas las personas. Para eso es que debemos trabajar todos desde nuestro espacio. No importa dónde estemos, no necesariamente tiene que estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Las personas que formamos parte de la función pública debemos trabajar precisamente con eso. Y tocó usted un tema también importante. El sector privado forma parte de nuestra sociedad y todos debemos aunar esfuerzos para tener días mejores y sobre todo concientizarnos que si una persona nos pide dinero para ganar un contrato, no accedamos a esto, porque estamos únicamente perjudicando, porque para hacer esta obra yo voy a tener que subir el precio y entonces el Estado me tiene que pagar más a mí. Realmente es la propia ciudadanía quien paga esa coima, ese soborno, ese sobreprecio. Finalmente eso hacemos todos, hacemos las autoridades, hacen los sectores empresariales privados, todos, y hacemos los ciudadanos todos, en la calle, en transitar adecuadamente, en cumplir las leyes de tránsito, en fin. Y es momento de cambiar esa cultura. Pero me parece que este afán tan extremo del dinero y tal, por ejemplo, hace que el narcotráfico esté provocando, esté generando una serie de espacios de control, que hay quienes llegan a decir, doctora, que estamos asistiendo a un narcoestado. Así es. Y eso es lo que pretenden las organizaciones criminales, tener el control absoluto del Estado. ¿Y cómo lo hacen? Permeando precisamente la institucionalidad, llegando a las estructuras del poder, no solamente al judicial, sino también al legislativo, realizando y teniendo leyes que sean más favorables al narcotráfico. Entonces, es necesario que nuestros legisladores, además, doten de los instrumentos jurídicos para que podamos nosotros aplicar las normas. Una ley, por ejemplo, de extinción de dominio. Eso hay que presionar para que se haga. Hay que presionar, pero adicionalmente yo quisiera centrarme en un tema que que genera alta sensibilidad y tiene que ver con lo relacionado a la violencia de género. Eso que el día a día está matando a mujeres. Hay mujeres que mueren con boletas de auxilio en sus manos. Para eso hemos creado un equipo multidisciplinario y especializado en seguimientos a estos casos de violencia de género. No queremos ver más mujeres violentadas. No solamente la violencia física es la que mata, la violencia psicológica también. Y es momento de que podamos nosotros empoderarnos y no permitir más ese abuso. Los niños están siendo abusados en las escuelas, lo dije al inicio de esta intervención. Es momento también que las autoridades nos ocupemos de esta problemática, porque parecería que los problemas del Ecuador están únicamente basados en la corrupción, pero día a día tenemos estos casos que empañan y estamos forjando una generación además de niños objeto de violencia que luego van a transmitir cuando sean adultos. Y reproducen otras expresiones de violencia, en fin. Y se producen también acciones sociales que son difíciles de resolver, pero que requieren también definiciones y que no hay impunidad. Por ejemplo, los hechos ocurridos en los primeros días de octubre con el levantamiento indígena. Entre el 3 y el 13 de octubre el país vivió momentos muy duros. La Fiscalía General del Estado los afrontó con toda entereza y valentía. Y se está tomó las decisiones que debía en su momento. Estamos nosotros en investigación. En algunos casos
se han procesado, hemos obtenido ya sentencias, pero siempre con entereza, con objetividad, sin persecución y sobre todo teniendo los elementos para cada uno de los casos. Pero, por ejemplo, el tema del incendio de la Contraloría. El tema del no se tiene una definición, pues. Se tiene una definición. ¿Se sabe quiénes son los responsables? En un primer momento se aprendió a las personas que estuvieron en el interior. Luego, en el transcurso de las investigaciones, incluso se procesó por terrorismo. Analizando bien los elementos objetivos del caso, los fiscales tomaron la decisión de procesar de acuerdo a la conducta que ellos habían establecido y estamos en un proceso de investigación global, macro. Para eso hemos establecido 2 unidades especializadas para que puedan investigar estos hechos. Una relacionada con graves violaciones a los derechos humanos y otra relacionada para actos de delincuencia organizada. Esto se lo tomó mediante una resolución de fiscalía y tenemos un equipo especializado de fiscales. Y usted señaló hace unos momentos en el caso de sobornos 2012-2016 que lo sentó en la misma sala a los más altos niveles de uno y de otro lado. En este caso, en el caso de lo de octubre, ¿no están los más altos responsables? Estamos todavía en procesos de investigación. Entonces, en el momento en que tengamos nosotros los suficientes elementos, vamos a presentarlos ante los jueces. Paola Pavón, Virgilio Hernández y tal. Ellos ya tienen un proceso investigativo. Ya. Se ha dicho que por un tuit están privados de la libertad. No están privados de la libertad por un tuit. Son varios los elementos y ellos conocen. Pero hoy son unos WhatsApp que le dicen nos encontremos en la Casa Blanca en el piso 7. No, tampoco señor. Son tan contundentes, doctora. No, señor. Hoy mismo, durante todos estos días, se desarrollan las audiencias privadas y la señora Pavón, el señor Hernández, el señor González conocen todo lo que estaban realizando. Ellos están conscientes. Por supuesto que es un medio de defensa decir que no tienen ninguna prueba y de que los están persiguiendo. O que la Comisión Interamericana interponga ciertas acciones que no han sido bien entendidas y que han sido mal informadas. Más bien son clarísimas. Sí, claro. Las medidas que ha solicitado la Comisión Interamericana establece que es obligación del Estado, como en todos los casos, no solamente en el caso de ellos, como en todos los casos es obligación garantizar la integridad, la seguridad y la vida. Eso es todo. Que es lo que tiene que ser con todos sus ciudadanos. Adicionalmente, yo quisiera contar y quiero pasar al tema de género porque para mí ese le apasiona, ¿no? Ese me apasiona y quiero comentarle que somos la primera entidad en justicia libre de violencia. Emprendimos una campaña con todos los funcionarios, con los 3.700 funcionarios, para que podamos capacitarnos. Hemos pasado una evaluación y nos hemos acreditado ya como una entidad libre de violencia. ¿Por qué? Porque si los funcionarios estamos empoderados, tenemos claridad en que no podemos aceptar conductas violentas, luego podemos dar una atención de calidad también a las víctimas y encargarnos de los casos que tenemos. De modo que en el asunto de Paola Pavón y Virgilio tenemos que esperar un poco para conocer la magnitud del tema. Ellos ya conocen lo que tienen. Ya. Faltan pocos meses para que esto pueda ser expuesto, pero sí tenemos nosotros la tranquilidad de que estamos en el camino correcto, de que tenemos los suficientes elementos y de que la Fiscalía no persigue a nadie, sino que investiga actos delictivos. No sé si le corresponde, pero simplemente un comentario más como abogada, es el caso de Paola Pavón y su condición de prefecta. ¿Ella qué tendrá que esperar? En realidad, la Fiscalía es ajena a sus temas personales, entonces no puedo realizar ningún pronunciamiento. Las 3 cabezas más importantes del sistema judicial están en manos de mujeres. De mujeres. Y creo que va caminando bien. Vamos a ver. ¿Cuál es su relación con la Corte Nacional de Justicia en atención a la reestructuración que ha sufrido? Tenemos nosotros una muy buena relación. Así tiene que ser, como con todas las entidades y las funciones del Estado, con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia. Coordinamos los temas como corresponden. ¿Pero fluye? ¿No hay tensiones? No, ¿O para las nada. normales? Nunca han existido tensiones, entonces tenemos nosotros que trabajar en eso porque no son las personas quienes tienen que representar, sino son las instituciones las que tienen que caminar. Y así rapidito, mencionó nuestra compañera al presentar el caso Singue.
¿Cómo terminó eso? Señora? Este caso Singa, tenemos un auto de llamamiento a juicio. Esperamos que nos señalen día y hora para poder presentar ya todas las pruebas ante un tribunal y que se tome la decisión que corresponda. Usted dice que no le tiene miedo a nada, o algo sí le tiene miedo. Soy humana, por supuesto que debo tener miedo a algo, pero no puedo revelar cuáles son mis temores. ¿Por qué no? Al fantasma, a los borrachos, no sé, a cualquier cosa uno puede tener ¿Sabe miedo. que tengo miedo? Sí. A los temblores. A los temblores. Tengo a las pánico. arañas. No, a las arañas no. A los expresidentes. Tampoco. No les tiene No, miedo. no me asustan. Prefiere. Pesadillas quizás, pero no me asustan. ¿Y con qué animal se identifica usted? ¿Con qué animal? ¿Usted en el horóscopo chino qué es? No sé qué soy en el horóscopo chino, no soy muy... No sigue mucho eso. No, ¿Pero no a qué sigo animal? mucho. Tal vez qué. El gato, esa capacidad que usted tiene de mirar desde No, lejos para tomar a la presa. Le tengo miedo a los gatos porque sufrí un ataque. Ataque. A los pájaros, un colibrí me encanta. Eso es lindo. ¿El color preferido? El lila. ¿Y la flor preferida? La flor preferida. Las orquídeas son preciosas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ha sido un honor para mí conversar con usted esta noche. Gracias a la audiencia. Y claro, les convocamos para la próxima semana en una nueva emisión del programa Hora 25. Teleamazonas presentó